Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta invitación que nos hace Editorial Colima. Me han pedido que os acompañe en esta presentación del libro de Pogua, Una llamada desde la trascendencia. La verdad es que es el tercer libro que publico con ellos. Mi nombre es Óscar Mateo y estoy en el tercer libro, como os decía, que publico con este sello editorial. Y amenazo con sacar más cosas. Este es un libro que habla sobre todo del mundo de la trascendencia, habla sobre todo de lo que es la muerte y todos estos temas que, como veremos, pues son muy controvertidos. Básicamente me considero un explorador de la conciencia y como explorador de la conciencia pues me meto en charcos. Y yo empecé en el año 93 con el Zen, luego pasé al yoga, empecé con técnicas de Kundalini Yoga, de Kriya Yoga, con todo este circuito de cosas en el año 2000. Arranqué con el libro tibetano de los muertos y empecé a hacer prácticas de cosas que allí ponía. Y pues como os digo, como buen explorador, pues ocurrieron cosas. Generalmente las personas cuando escriben sobre determinados temas y sobre todo temas que pueden ser tan profundos como este de la trascendencia, de la muerte y todo esto, pues es porque ocurren cosas, suceden cosas. En este libro yo cuento mi experiencia. El libro está prácticamente dividido en como en tres bloques de información. El primer bloque de información es un bloque de información un poco biográfico. Es, digamos, la parte, voy a decir, una parte un poco comprometida porque cuento mi aventura, mi experiencia, lo que a mí me sucedió con la práctica de Pogua. Después la segunda parte es ya una parte histórica, de contexto, de explicar de dónde sale esta información, quiénes son los responsables de que este conocimiento llegue hasta la actualidad a Occidente, todas las aventuras que ha habido con la información del libro tibetano de los muertos, pésimamente traducido porque no, en ningún momento habla de muertos ni de nada por el estilo, ni de habla del Tíbet, ni nada de eso. Habla del alcance de la liberación a través de instrucciones que te dan al oído. El libro realmente se llama El Bardo Todol Chen Mo Tosgrol, ese es el nombre real, y ahí de lo que habla es de una serie de instrucciones, de indicaciones que le puedes dar a la persona cuando está en sus últimas etapas antes de hacer el tránsito a la trascendencia, y esas instrucciones le pueden ayudar a liberarse o de tener que regresar a vivir en la densidad de nuevo y estas cosas. Bueno, pues eso que nos suena tan distante, eso que nos suena tan a leyenda, pues resulta que cuando uno empieza a tocarlo y te empiezan a ocurrir cosas, empiezas a llevarte sorpresas y dentro de esas sorpresas, pues el que es un poco aventurero, pues le lleva a cuestionarse cosas. Y esa es la tercera parte del libro, ¿no? La tercera parte del libro es precisamente una reflexión profunda sobre el hecho de ¿y si resulta que no nos morimos? ¿Y si resulta que seguimos existiendo? ¿Y si resulta que después de terminar nuestro tránsito por la densidad, vestidos con este cuerpo que envejece y que se va deteriorando con el paso de los años, pues resulta que en un momento determinado la conciencia, con una gran parte de tu personalidad, con una gran parte de tu cuerpo emocional, con una gran parte de tu biografía, un buen día dice, sale del cuerpo, abandona la chaqueta y la historia sigue. Entonces, pues cambian muchas cosas, es decir, cambian muchas cosas. Cuando una persona de verdad se enfrenta a esa posibilidad de que la muerte no exista, sino que sea un tránsito a otra forma de existencia y incluso la posibilidad de que estemos entrando y saliendo de la densidad porque es una gran escuela, pues lleva a plantearse la vida de una forma diferente. Yo, si me lo permitís, a veces creo que la mayoría de las personas que conozco viven como si fueran
a ser eternos. Y entendedme en el sentido de absolutamente de espaldas a que esto tiene fecha de caducidad, a que un día tendrás que marcharte, y por tanto viven como si dispusieran de todo el tiempo, como si dispusieran de una vida eterna, pero aquí en la densidad, como si nunca se fueran a morir. Y entonces pues se permiten ser muy incoherentes, hacer cosas y decir otras, y se permiten cosas verdaderamente raras y locas, dejan pasar oportunidades que a lo mejor nunca vuelven a regresar, no arriesgan todo lo que deberían arriesgar si realmente estuvieran conscientes de grandes verdades, no de pequeñas verdades. La gente vive aferrada a verdades muy pequeñitas, verdades muy cotidianas y de espaldas a grandes verdades. Grandes verdades como esa, que estás de paso. Y si estás de paso, te tienes que plantear que tienes que aprovechar tu tiempo, que no puedes vivir de cualquier manera, que tienes que vivir con autenticidad, que tienes que establecer relaciones de verdad, genuinas, que tienes que tomar las riendas de tu vida y hacer de ella algo que merezca ser recordado. No vaya a ser que luego, un día, te acuerdes de ella, porque resulta que sigues acumulando experiencia y acumulando recuerdos de otras existencias. Entonces, bueno, es un libro que es verdad, no es para cualquiera, tiene que ser una persona interesada en estos temas, un poco abierta de mente, es necesario abrir un poco la caja. Tenemos la caja demasiado programada. Incluso lo que nos está ocurriendo ahora nos está viniendo muy bien para, de alguna forma, cuestionarnos la forma de vivir, nuestros esquemas de creencias y de todo, ¿no? El Pogwa es una práctica que tiene que ver directamente con la conciencia. La conciencia es transferible, es decir, no mora solamente en el cuerpo, ahora está en el cuerpo anclada, pero hay momentos, por ejemplo, durante el sueño, e indudablemente cuando la persona trasciende, o incluso en un coma, etcétera, etcétera, que la conciencia abandona el vehículo físico. Y ahí ocurren cosas muy interesantes. Y en el libro explico con todo detalle la técnica. Es verdad que la técnica tiene como dos grandes vertientes. Hay una vertiente de Pogwa que es la que dan los lamas para los adeptos iniciados. Esa es la parte más complicada para el occidental. Es una parte muy exclusiva de iniciados y que tiene que ver con cosas que nos resultan muy extrañas, abrir el canal central para poder abandonar el cuerpo a voluntad en cualquier momento y cosas que nos quedan muy lejos, nos quedan muy lejos. La parte que yo muestro del Pogwa es la parte, digamos, más básica, la parte que no requiere de ninguna iniciación especial por parte de ningún lama ni ninguna cosa, digamos, extraña o poco habitual al contexto del occidental medio. Y de lo que te habla es que la ascensión, la elevación del ser, la evolución de la persona tiene mucho que ver con un proceso. Ese proceso tiene que ver con salir del conflicto, no seguir viviendo en el conflicto, no seguir viviendo alimentando el dolor, el sufrimiento, el engaño, la mentira, sino empezar a vivir en la autenticidad, empezar a vivir buscando la felicidad de verdad. Sobre todo es abandonar el dolor, porque el dolor es una de las cosas que más lastra nuestras vidas. Una vez que logras superar ese punto de inflexión y tú tomas una decisión vital clave y es quiero ser feliz y por lo tanto no voy a dejar que el conflicto continúe alimentando mi vida ni dándole sentido a mi vida, lo cual es un disparate, pero mucha gente está en eso, pues entras en un proceso de perdón. Ese proceso de perdón va a tener dos etapas muy claras. Hay un perdón que es a sí mismo y es el más difícil. La mayoría de la gente cuando dice, no, yo no tengo problema, yo perdono a no sé quién y al otro que me hizo no sé qué cosa y tal y no sé cuál, no son verdaderos perdón. El verdadero perdón es en primer lugar a uno mismo porque todos somos responsables de lo que nos ocurre y todo cuanto nos ocurre es por ignorancia y
reconocer eso y asumirlo es un proceso de humildad importante. Y es un trabajo personal grande. Ahí hay un esfuerzo de crecimiento importante en la persona. Cuando la persona se logra perdonar a uno mismo, pues muchas veces va a tener que encontrarse muchas inconsistencias, errores muy profundos, haber causado desviaciones y el dolor en las vidas de otros de una forma profunda y grave, más allá de los hechos, porque a veces pequeños gestos pueden causar desviaciones muy grandes y el dolor ajeno, como uno no puede imaginar, no hace falta haber cometido algo muy grave para causar grandes dolores en otras personas. Entonces, cuando logras el hacer ese acto de perdón sobre ti mismo, recuperar la inocencia, entonces puedes dar el siguiente paso, que es perdonar al otro. Y no lo vas a hacer desde un púlpito, no lo vas a hacer de una forma mental, lo vas a hacer desde la humildad, desde la mirada del que es un igual, del que comprende que el otro está también aprendiendo, comete errores, y a partir de ahí entras en un estado de paz. Lo que os estoy describiendo son los pasos del POWA, porque el POWA es una técnica y tú puedes hacer una serie de trabajos de visualización durante pues unos 49 días, unas 7 semanas aproximadamente. Y ese trabajo, haciendo estos pasos que yo voy explicando aquí de forma ahora como muy abstracta, muy teórica, pero en el libro están perfectamente escritos, perfectamente definidos, perfectamente aclarados y puestos en su debido contexto. Eso te va a dar lugar a una existencia en la paz. Cuando la persona sale del conflicto, se ha perdonado y perdona a otros, entra en un estado de paz. Y la verdad es que la humanidad, la mayoría de nosotros, nunca ha conocido la paz. La paz es un estado de profunda aceptación, de completa entrega al universo y a lo que el universo te trae. Entonces es un estado de fluir, es un estado de aceptación, es un estado de confiar completamente en que hay una inteligencia benevolente, una inteligencia amorosa que nos guía en la existencia de una forma muy sutil, muy delicada, que parece no estar presente, pero está presente en todo. Eso es la paz. Es un estado sublime, que cuando alguna persona lo roza se queda sobrecogida, y si alguna vez te toca la paz que yo te estoy describiendo, no vas a volver a ser la misma persona. Va a haber un antes y un después en ti. Y una vez que has entrado en ese estado de paz, pues el vaso está vacío. El vaso se queda sereno y se queda vacío. Y entonces el conocimiento puede acceder a ti. Así que ni siquiera hemos empezado en una etapa de ascensión. Todavía no hemos llegado a etapas evolutivas del ser. Que eso es a lo que hemos venido, a crecer, a evolucionar como seres eternos que somos. Y somos verdaderos bebés de la conciencia. Y cuando llegas a la etapa del conocimiento, empieza a ocurrir la magia del universo, porque el universo te va a ir trayendo ese conocimiento que necesitas, no el que crees necesitar, porque la mayoría de lo que quieres no lo necesitas. Tienes todo lo que necesitas para hacer tu camino, para hacer tu propósito de vida y para cumplir con los propósitos con los que entraste en la densidad, viniendo de esa conciencia elevada en la que estabas antes de entrar aquí, antes de nacer, antes incluso de ser concebido. Y ahí entra la etapa del conocimiento, como te digo, que es absolutamente una etapa espectacular, porque de repente entra ese libro, entra esa conferencia, entra esa charla con un desconocido, entran de mil maneras. El universo es muy creativo, el universo es sublime, el guionista es increíble, es maravilloso, lo es todo. Y te va a entregar esa información que es clave para que tú des una vuelta de tuerca en tu evolución, para que tú des ese salto evolutivo que tanto deseas. Pero estás distraído, estás mirando hacia donde no debes mirar. Y en el conflicto es imposible, además, que veas las señales, las miguitas de pan que te coloca el universo para que hagas tu camino por donde debes de ir. Y ahí empieza la etapa de la ascensión. Ahí empieza la ascensión. Hay mucha gente pues practicando técnicas para elevar sus estados de conciencia, para crecer, para... Bueno, pues son motivaciones extraordinariamente lícitas y me encanta. Y cuanta más gente haya así, el mundo será mejor. Pero, como ocurre con los estudiantes,
las asignaturas más complicadas nunca las quieren superar. Y esas asignaturas son las que el POWA te dice que son las básicas, las esenciales. Sal del conflicto, sal del dolor, empieza a vivir en la alegría, perdónate, perdona a los otros, entra en un estado de paz, ahora entrará el conocimiento y ahí empieza el camino. Ahí empieza el peregrinaje de vuelta a casa. Así que bueno, pues este libro es para aventureros, para gente curiosa, para gente que no tiene miedo a adentrarse en una gran verdad, que es que estamos de paso y tenemos un tiempo limitado para hacer lo que tengamos que hacer, ya sea algo sublime como algo muy modesto. Si lo haces desde la conciencia, si lo haces desde el propósito, si lo haces conectado con tu esencia, te garantizo que la tarea más humilde se convierte en algo extraordinario y en algo en lo que cualquiera puede realizarse como ser humano plenamente. Así que mi propuesta es que no sigas distraído con pequeñas verdades y le eches narices, le eches coraje para enfrascarte en una lectura como esta de Powa, que es para jugar ya en otra división. Esto ya no es regional, esto ya es primera, ya es Champions, ya es otra historia. Así que bueno, esa es mi recomendación y bueno, no quiero hablar demasiado, no quiero extenderme mucho. Veo que hay pues bastantes personas conectadas y agradezco el interés que manifiestan y bueno, pues voy a ver en el chat qué cosas estáis escribiendo, voy a intentar responderos y bueno, seguro que vuestras preguntas son muy interesantes, mucho más que mi monólogo aquí. A ver, podéis plantear aquí vuestras preguntas, podéis levantar la mano. Yo creo que incluso, no sé si podéis, bueno, me parece que solamente cabe la posibilidad de entrar escribiendo en el chat, pero bueno, estaré encantado de intentar responder a las preguntas que queráis hacerme desde aquí, porque seguro que eso nos da más juego y me enfoco en los contenidos que más os puedan interesar. Como digo, es un libro muy personal, es un libro diferente. No tiene que asustaros el hecho de que mencione el tema de técnicas tibetanas o uno empieza a pensar, uy, esto deben ser técnicas muy, muy complicadas, muy, muy difíciles, muy raras de hacer o lo que sea. Nada, nada, es algo muy sencillo. No necesitas más tecnología que una butaca o un sofá o como mucho, si quieres, un asiento de estos de meditación para sumirte en estas visualizaciones, en estos trabajos y dejar que estas técnicas que son milenarias, que las llevan empleando gente muy avanzada en la conciencia, han demostrado tantas veces su eficacia, pues que empiecen a trabajar en ti. También quiero deciros que no solamente es una técnica para trabajarse a sí mismo, que es lo primero que recomiendo siempre, digo, antes de aplicárselo a nadie, aplícatelo a ti mismo, empieza a trabajarte a ti mismo. Yo os diría que también se puede trabajar con dos circunstancias, ¿no?, diferentes, muy distintas. Personas que lo están pasando muy mal, que están vivas, que están entre nosotros, pero que están en una circunstancia personal complicada, que en un momento determinado dices tú, ostras, pues a mí me gustaría ayudar a este hijo o ayudar a este amigo o quiero hacer algo por esta persona que pues lo está pasando muy mal. Es una práctica discreta, no es una práctica para poner en las vallas publicitarias de estoy haciendo powa para fulanito. No, yo no haría eso. Es una cosa que se hace desde la humildad, se hace desde el amor, se hace desde la discreción y porque pones lo mejor de ti y lo proyectas en esa persona. Entonces, pues a veces se produce un impacto impresionante. Yo podría haber escrito un libro solo sobre experiencias vinculadas a Powa, mías y de terceros, pero me parecía que era hacer un flaco favor. Seguramente, y lo siento por la editorial, y les quiero muchísimo a Marta y a todo su equipo, a Rocío, a todos, que se podía haber escrito, como decía, un libro de anécdotas.
Pero un libro de anécdotas, desgraciadamente, lo único que hubiera hecho es distraer más a la gente. Y entonces pensar en que ocurren cosas raras de cuando en cuando a gente privilegiada y no sé qué cosas y tal. Y no es eso, no es eso. Si nos quedamos con la anécdota, perdemos de vista lo importante, perdemos de vista lo que es verdaderamente relevante. Y entonces, por eso, yo prefería hacer un libro seguramente más árido, menos ameno, pero un libro que fuera enfocado a respetar y dar a conocer una técnica muy, muy desconocida en Occidente y que da unos resultados que el que lo practica se sorprende, ¿vale? Porque no, todas estas cosas hay que ponerlas en la práctica, hay que probarlas. Uno no puede decir si es verdad o es mentira desde el intelecto, la distancia mental. No, esto hay que remangarse, hay que meterse en el fango y entonces ponerlo a prueba y ver si funciona o no funciona. Y desde luego también es una práctica muy útil. Ahora voy a ver que habéis metido ya preguntas, habéis empezado a chatear. Es una práctica que se puede hacer evidentemente con personas que ya han fallecido, entidades que ya han fallecido. Muy especialmente es de interés para gente que ha dejado cosas sin resolver con otros. Y entonces, pues, esa persona que se marchó, que no pudiste despedirte, esa persona que te hubiera gustado que se marchara en otras circunstancias, de otra manera, donde quedaron cosas sin resolver, pues todavía hay una oportunidad, ¿vale? Que sepas que a través de POWA, de esta práctica, tienes la oportunidad de retomar esa relación de alguna manera, aunque te parezca que es imposible, pues no, no es imposible. Te vas a llevar una sorpresa. Es una forma muy delicada de entrar en contacto con alguien que fue importante para ti en tu vida y de seguir manifestando el amor. Y a lo mejor te sorprendes y tú también sientes el amor que es ese ser, que ahora no está en la densidad, pero sigue estando ahí. Todavía te tiene. Y que están deseando a veces entrar en contacto contigo. Y muchas veces es por esa falta de foco, esa distracción permanente en la que nos encontramos, ese ruido en el que nos empeñamos en vivir, pues les impide poder entrar en tu interior y decirte lo que sienten por ti y lo que es importante y darte un mensaje que a lo mejor estabas deseando recibir, ¿no? O sea que todo eso te puedes encontrar por ahí. Bueno, vamos a ver que el chat empezáis, o sea, no habéis escrito nada, ahora os habéis puesto de acuerdo todos en escribir. ¡Qué susto! A ver. Dice Ricardo, dice, hace más de un año que tengo el libro y lo he practicado 2 veces con resultados increíbles. Uno reciente con un enfermo de COVID-19. Bueno, es que yo estos días he estado recibiendo en los grupos, hago talleres y cosas, ¿no? Y la verdad es que están ocurriendo muchas cosas, resultado de esta situación tan peculiar que estamos viviendo. Hay mucha gente que ha fallecido en soledad y me da una tristeza horrible. Y se pueden hacer trabajos muy interesantes para todas estas personas. Y además es una forma maravillosa la práctica de POWA para resolver el duelo y llevar un duelo mucho más sano que pasarlo directamente, digamos, a pulso o de una manera con una elaboración muy, muy pobre, ¿no? Porque eso es una cicatriz que no queda bien resuelta. Begoña dice, en el libro se muestran estas técnicas, ¿es para gente avanzada? No. Te digo, Begoña, de verdad que en el libro se muestran las técnicas, se describen perfectamente. Para que te hagas una idea si se describen con toda claridad, es que si quieres puedes hacer poco hasta por una mascota, que también se producen experiencias asombrosas. Y no es para gente avanzada en absoluto. No necesitas ser un meditador avezado para hacer estas prácticas, ni muchísimo menos. No, es más accesible de lo que uno se puede imaginar. Arturo nos dice, ¿qué relación guarda la reencarnación con el POWA? Contempla la idea de moksha, de liberación definitiva. Bueno, efectivamente, Arturo, es decir, POWA es la transferencia de la conciencia. Entonces, si la conciencia es transferible, pues precisamente ya te está dando indicios claramente que te está invitando a pensar y decir, oye, la conciencia a lo mejor resulta que está entrando y saliendo en la densidad periódicamente. Entonces, pues resulta que el concepto de reencarnación empieza a no ser tan alocado, empieza a ser una posibilidad
bastante objetiva y que a lo mejor explica muchas cosas y da sentido a procesos vitales que de otra manera no tienen sentido. Esas personas que con 4 años tocan el piano, que es impresionante, o que niños pequeñitos que si sus padres no los censuran te dicen que tienen otros papás y que se acuerdan de ellos, o que tenían una mujer con hijos y cuando los escuchas te quedas sorprendido porque de repente te están describiendo una biografía perfectamente, con casas, con familiares, con todo, y que ha habido gente que lo ha investigado y se han encontrado sorpresas porque han visto que esas biografías no eran tan inventadas, sino que estaban hablando de una realidad que está ahí, y esto no lo ha resuelto Occidente, y Occidente vive de espaldas a toda esta realidad, que es una realidad muy interesante, y la trascendencia es un hecho, está ahí, y está ahí para todo aquel que lo quiera ver. El que no lo quiere ver, pues que no lo vea. Pero hay información, hay testimonios, hay muchos datos, muchísimos casos extraordinariamente serios. Esto no es bla, bla, bla. La mayoría de la gente que habla de esto y que habla mal, habla así por ignorancia, no porque no están suficientemente informados. Y claro que tiene que ver con la liberación, porque si tú coges las riendas de tu vida y empiezas a trabajarte la conciencia, eso es lo que te va a liberar, ¿vale? Que habría que hablar de qué entendemos por liberación, ¿vale? Porque pues a lo mejor el alma, incluso aunque sea muy avanzada, decide seguir entrando en la densidad porque cree que quiere hacer cosas y que quiere trabajar para otros. O sea que es un tema muy amplio, muy vasto, es un tema muy bonito. Ana nos dice que cuanto más prácticas, más campos se abren. Sí, es verdad, porque es decir, Pogua lo que te abre es un camino básico, pero luego ese camino tiene un montón de derivadas. De hecho, los pasos que yo estaba antes describiendo se pueden desarrollar con mucha profundidad. El abandono del sufrimiento, porque es la sanación del cuerpo, la sanación emocional, la sanación psíquica, el reequilibrado de la matriz divina en el campo energético, o sea, el abandono del sufrimiento ya son muchas cosas, incluso el ver si esos puntos de sufrimiento están originados en existencias pasadas, porque a veces los hechos más traumáticos no son ni siquiera de esta vida, están marcándote sucesos que están en el pasado. ¿Qué ocurre? Que como esa conciencia viajera que ha entrado y salido de la densidad muchas veces, como para ella el tiempo no es como para nosotros, que es algo lineal y es un suceso absolutamente que va siempre en la misma dirección, pues esa conciencia, aquel suceso traumático para ella es presente. Entonces, en el instante en que tocas ese suceso y lo palpas, se revive el suceso en la actualidad y entonces se resuelve aquello que el alma en aquel momento no pudo resolver porque le quedó grande el suceso. Entonces, es impresionante, se abren posibilidades maravillosas. A eso, el trabajo del perdón, que es espectacular, el tema de la paz, que es asombroso, que es una sensación increíble, cuando es casi una sensación de éxtasis cuando la persona lo experimenta. El tema del el conocimiento, cómo empieza a jugar el universo contigo, las señales, esas serendipias, esas casualidades que llamamos, que son imposibles, ¿no? Entonces, todo eso es impresionante, ¿no? Jung también hablaba de ello, lógicamente. Vale, Fernando nos saluda también, gracias Fernando. Eva también nos saluda desde Chile. Muchas gracias, Eva. Además, Eva ha hecho un trabajo maravilloso que le quiero dar las gracias públicamente desde aquí porque en colaboración con la editorial ha traducido este libro al checo. Y además ya os anticipo que ya tengo la traducción del libro al inglés, o sea que pronto va a estar también en inglés. Dalia desde México también nos saluda. Bueno, aquí preguntan, ¿cómo se hace la transferencia de la conciencia en una persona moribunda? Bueno, pues no es un tema sencillo, no lo podemos abordar así en 5 minutos, por eso se facilitan talleres de estas cosas, porque son temas complicados, pero básicamente hay 2 cosas que tú tienes que saber, Ana, y es lo primero, o alma, firma alma. Aunque la persona no sepa hacer la digestión se hace. Es decir, tú metes alimento en la boca, lo mezclas con saliva, lo masticas, lo deglutes y automáticamente el proceso de digestión se da. Y tú no le tienes que decir a la vesícula biliar qué ácidos necesita en ese momento el estómago porque el alimento es proteico o es más básico o es más lo que sea, da igual. Tu organismo, tu naturaleza sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, cuando una persona está en tránsito y fallece, esa persona, la naturaleza obra los mecanismos necesarios
para que esa persona deje atrás el cuerpo y vaya al lugar que le corresponde. Porque el lugar al que le corresponde a cada uno no es el mismo lugar para todos, debo decirlo esto, es un lugar específico del punto evolutivo en el que está ese ser. Entonces, en función del punto evolutivo que ha alcanzado su conciencia precisamente, pues así va a una región de la creación, la que le corresponda, muy probablemente un lugar que está directamente vinculado con no solo su nivel de evolución, sino la energía que tiene, la información que contiene, porque la conciencia básicamente es energía e información, y por lo tanto estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de energías, entonces pues esa energía va a ser depositada en la matriz que le corresponde y no en otra matriz. Entonces es un proceso que se da en automático. Es cierto que es un momento tan crucial en la vida, junto con el nacimiento, como ese punto que es de regreso a tus orígenes, es un momento tan especial, tan singular, tan clave, tan crítico, que si la persona pudiera vivirlo en conciencia, pudiendo despedirse, pudiendo dejar resueltas cosas, cerrando sus vidas, trascendiendo con plena conciencia de que está trascendiendo, y no pues viejo, decrépito, con una enfermedad horrible, inconsciente. Eso nos han querido hacer creer que es la forma natural de dar el salto a la trascendencia, y no es así. Deberíamos llegar al momento de la trascendencia con total lucidez, con total satisfacción por haber cumplido una vida completa y plena. Entonces, pues por eso es un momento que es muy crucial, muy relevante, y si la persona llegara a ese punto con ese nivel de conciencia, pues podría resolver cosas que a lo largo de a lo mejor de muchos años en su vida no resolvió. Y ahí daría un salto de conciencia muy importante, porque esa entidad va a volver a la densidad en el nivel de conciencia en el que lo dejó. Entonces, por eso hay que aprovechar al máximo para que nuestra conciencia florezca todo lo posible. Bueno, dice Laura que si se puede practicar Pogua para animales. Sí, y es precioso, Laura. Se dan unas experiencias que no te puedes imaginar, porque son entidades tan limpias, tan puras, tan amorosas, que las experiencias que suelen tener los amos o las personas que han vivido con esos animales tan especiales, cuando hacen un trabajo de Pogua para ellos, se quedan asombrados, y además te digo que les das un salto de conciencia tan grande que ese ser, que esa entidad te devuelve un amor que tú ni te esperas, por agradecimiento de lo que le has ayudado a conseguir, porque le has ayudado a conseguir un hito fantástico en su proceso evolutivo. Entonces eso tiene un valor incalculable, y esa entidad que es perfectamente consciente del regalo que le has hecho, pues te garantizo que te va a regalar una experiencia que no te puedes ni imaginar. Se dan experiencias, Laura, de una belleza increíble, con mascotas, con perritos, con gatos, con caballos, con aves, de todo. Vale, hay que pedir permiso a las personas. Yo no lo haría, porque esto es un acto amoroso, es un acto discreto, es un acto desde la humildad. Entonces, Carla pregunta, ¿no? Y, oye, y antes de hacer esto, yo no lo haría, porque además, si tú le dices, imagínate una persona, le dices, te voy a hacer Pogua, y no sabe lo que es. Entonces dice, ¿pero qué me vas a hacer? A mí no me hagas cosas raras. Y si además es una persona de estas que se llaman escépticas, etcétera, pues, y además lo que vas a generar es una expectativa. Entonces, yo desde luego nunca aviso. Cuando lo hago discretamente, desde la humildad, desde el cariño, y ocurre lo que tiene que ocurrir, porque además eso es lo que haces con el Pogua. El Pogua no evita que ocurra nada. El Pogua lo que hace es acelera los procesos, es como un catalizador, acelera el proceso, el suceso se da con más conciencia y, claro, se abrevia el suceso. Si hay más conciencia y hay una energía positiva, etcétera, pues el suceso se cataliza, y entonces todo se acelera, todo se da de una forma más fluida. Si en su biografía, si en sus circunstancias estaba el morirse, pues se va a morir, pero se va a morir seguramente con más lucidez de que se está muriendo, se va a morir
más acompañado, se va a morir con más conciencia, que es de lo que se trata, se va a morir mejor, en unas condiciones de mayor dignidad. Si la persona se ha de salvar, pues se va a salvar. Y entonces pues va a salir de ese proceso doloroso antes, porque al meter ahí más conciencia, pues automáticamente los procesos se resuelven. O sea, ¿qué es lo que nos atrapa en la vida? Pues aquello que no aprendemos o que no acabamos de aprender. Eh, y deudas fuertes que podemos tener por la razón que sea. Entonces, esas son las cosas que nos atrapan. En el instante en que tú haces un aprendizaje en la vida, automáticamente la vida empieza a desplegarse y te empieza a liberar. Entonces aquí ocurre lo mismo. Bueno, vale. Alma dice que ha leído el libro tibetano de la muerte. Y lo que pasa es que, claro, el libro tibetano de los muertos es un libro en sí mismo escrito en un lenguaje, digamos, críptico, en un lenguaje hermético para iniciados. Está lleno de símbolos, está lleno de toda su filosofía, que es complicada, entonces no es un libro fácil de comprender. Para mí la mejor versión para el occidental de este libro es la que escribió Sogyal Rinpoche, porque él hizo una adaptación muy interesante. Él era un médico tibetano que luego se fue a Occidente a estudiar medicina occidental y combinó las dos medicinas, la tradicional tibetana con la occidental, hizo ahí un mix muy interesante, pero fue un lama que se formó en universidades occidentales. Entonces luego él se tomó el esfuerzo, el trabajo enorme de hacer una traducción del libro tibetano comentada y adaptada al occidental. Entonces, esa es la versión que yo recomiendo leer porque es de la que más chicha uno extrae sin ser un experto en budismo tibetano, que es complicado. A mí, por lo menos, me resulta complicado. Y eso que he leído mucho, me he complicado la vida curioseando estas cosas y leyendo autores, y es muy bonito, pero es complicado. Vale, bueno, pues nos dan las gracias también por aquí. Y bueno, Enar nos dice que cuando estemos en paz que podremos practicar estas cosas. Bueno, y no hace falta esperar a salir del confinamiento. El confinamiento también es un momento estupendo para recogerse, para la introspección, para la lectura, para la práctica de cosas diferentes y distintas. O sea que también este es una oportunidad, ¿no? También para hacer cosas, yo creo que interesantes. Vale. Aquí Fernando pregunta y dice, cuando haces power para otra persona, ¿cuándo sabemos que tenemos que parar? Si, sé que el máximo es 49 días. Vale, es verdad, Fernando. No con todo el mundo se cumplen los 49 días de práctica. ¿Vale? Hay personas o hay entidades que por su nivel de evolución, que pues por ejemplo, con una mascota, por su nivel de sencillez, de inocencia, de pureza, pues a lo mejor con una práctica de 5 días, de 7 días o de 15 días es más que suficiente. Y vas a sentirlo. Esa experiencia es muy curiosa cuando estás haciendo la práctica y hay algo en tu interior que te dice, no, ya no más, ya está muy bien, déjame en paz, ya no sigas. Y te quedas así como diciendo, pero ¿qué me está pasando? Pero ¿de dónde sale esta idea tan loca de mi cabeza de que no siga más y que pare y tal y no sé qué? Bueno, pues esa experiencia se produce, es muy curiosa y es el momento de despedirse y de soltar, ¿no? Y lo mismo ocurre con personas. Hay personas con las que necesitan más tiempo, necesitan los 49 días y los 49 días suele ser el techo natural, ¿no? Es que aquello que no se haya desencadenado en ese proceso de ese trabajo de 49 días, pues es momento de soltar y dejar que el proceso continúe, que ocurra lo que tenga que ocurrir y de alguna forma desentenderse, ¿no? Entonces, bueno, es una especie como de cuarentena un poco más larga y tiene su porqué, el estar esos días como máximo y luego soltar. Y efectivamente, como plantea Fernando, con toda la razón, hay casos en los que pues no se llegan a cumplir esos 49 días porque no es necesario. Vale. Ana dice que con cada persona, que con cada animal, que las vivencias y las experiencias son diferentes. Absolutamente sí. O sea, las experiencias que se viven con cada individuo, con cada entidad, con cada
con cada ser son completamente diferentes, completamente genuinas. Cuando practicas te das la sorpresa porque además una de las cosas que impactan mucho es que empiezas a obtener información de la biografía de ese ser que tú ni conocías ni sabías. Y muchas veces no solo te viene información sorprendente, sino que además luego, tarde o temprano, te encuentras con sucesos, imágenes, fotos, cosas que te corroboran esa información. Y eso es impresionante. Se empieza a desplegar la magia del universo, empieza a jugar contigo y es algo verdaderamente sobrecogedor y muy bonito de experimentar. Muy bonito. Vale, Conchita, dices una técnica muy sencilla y tremendamente potente. Es verdad, Conchita. A veces las cosas sencillas pues también son muy, muy fuertes, ¿no? Y muy potentes. Dice que la ha practicado para 2 personas que fallecieron y que fue consciente del trabajo también propio. Bueno, es que todo es un poco especular, todo es un poco espejo, de tal manera que el trabajo que haces para ti lo haces para otro. Yo por eso siempre digo, oye, si te inicias en POWA, si haces estas prácticas, empieza trabajando contigo mismo para luego trabajar para los demás, porque así ves el efecto en ti primero y entonces luego te ayuda a entender el efecto que estás causando en otro. Bueno, voy a leer Mariló. Pero no nos reencarnamos, pues claro, sí, si estamos hablando de que la conciencia entra y sale de la densidad unas cuantas veces, Mariló, entonces, pues sí, es la reencarnación, a lo que nosotros vulgarmente llamamos reencarnación. Lo que pasa es que la reencarnación pues también es un tema del que habría que hablar largo porque hay muchas ideas vinculadas un poco raras y un poco mal interpretadas. Pero sí, tiene que ver directamente con la reencarnación y aquí, pues como te está diciendo que la conciencia es transferible, pues la consciencia lo que hace es que se transfiere a la densidad y coge un cuerpo y cuando acaba su trabajo y su experiencia en ese cuerpo, porque el cuerpo se agota, se vuelve al punto de origen y en un momento determinado necesita volver a entrar en la densidad porque tiene algo que aprender, necesita experimentar algo. Entonces vuelve a entrar otra vez y entonces elige un entorno, elige unos papás, elige un cuerpo, etcétera, etcétera, vuelve a tener la experiencia en la densidad y así sucesivas veces, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, Begoña nos da las gracias. Y pues, bueno, aquí preguntan también que dónde se puede adquirir. Bueno, en la propia página web de Colima. Además, yo sé que en esta temporada ellos están enviando los libros de forma gratuita, o sea que no hay gastos de envío ni nada por el estilo. En la editorial de Colima, en la página web de Colima, encuentras no solo este libro, sino lógicamente toda su colección. Y también en su defecto, si te encuentras en el extranjero, estás lejos de España y no lo encuentras en las librerías que hay en esos otros países, pues bueno, ahí tienes la opción siempre de Amazon. Lo coges en Amazon y en 2 días lo tienes en tu casa y la edición perfectamente igual que la de la editorial de Colima. Son colecciones muy bien cuidadas. Bueno, deciros que, bueno, una vez que salgamos de esta situación de cuarentena, yo seguiré con mi actividad facilitando talleres a través de la editorial. Podéis poneros en contacto conmigo. Yo soy muy fácilmente localizable en las redes, en YouTube, tengo mi propio canal y subo algunas cosas. No soy muy activo porque no tengo tiempo, pero subo cosas y ahí me localizáis sin ningún tipo de problema y pues una vez que superemos estas circunstancias volveré a hacer talleres y demás. Y luego a finales de octubre, primeros de noviembre, el último fin de semana de octubre, noviembre, ahí haré el tercer encuentro de POWA al que estáis todos invitados y es una experiencia de un fin de semana largo donde nos reunimos personas que ya están iniciadas, que ya han tenido práctica y compartimos experiencias y es un suceso verdaderamente bonito, muy singular y donde conoces a gente increíble, pues como vosotros que estáis interesados esta tarde aquí con nosotros. Pues nada más, lo dejamos aquí, hemos cumplido el tiempo máximo que nos habían dado para hacer esta charla y compartir con vosotros este ratito. Y bueno, de mi parte, pues mi gratitud para todos por vuestro interés y por estar ahí y a la editorial, pues por facilitar esta plataforma y esta oportunidad de comunicar y compartir, ¿vale? Bueno, pues que os vaya a todos muy bien en este confinamiento que ya termina enseguida y que la vida os sonría mucho. Un abrazo grande. Gracias, gracias.